Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Estimado oyente, yo quiero que usted note que Noé no dice: Maldito sea Cam, sino que va mucho antes de este hijo más joven de Cam, y dice: Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Así que la maldición se pasó a Canaán. Y justamente Canaán fue el padre de aquellas naciones que establecieron la tierra de Canaán: los amorreos, los jebuseos, y más adelante de aquellos que se establecieron en la tierra que llegó a conocerse como la tierra de Canaán. Luego a esta tierra llegaría Abraham, la cual le fue dada a él y a su simiente por la promesa que Dios le hizo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, continúa diciendo Génesis, lo que significa que él vivió por algunos años en la época de Abraham. Su hijo Set también. Set vivió 75 años después que Abraham dejó la tierra de Harán. Esto significa que fueron contemporáneos. Así que usted ve que no estamos tan alejados, hasta donde llega la historia, de Adán. Adán vivió en la época del padre de Noé. Así pudo haberse pasado la historia de la creación, el jardín y todas las cosas. El mismo Noé la pasó a Sem, su hijo, quien vivió en el tiempo de Abraham y seguramente le relató todas estas cosas. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, nos dice a continuación. Set probablemente es quien reunió estas generaciones. Seguiremos un poco la línea de Cam y la de Jafet, y luego, cuando lleguemos a la línea de Sem, continuaremos con las generaciones a partir de él, porque es de Sem de quien vendrá Abraham. Es de Abraham de quien vendrá la nación. Es de la nación y de Abraham, por supuesto, que la simiente de Cristo vendrá. Así seguiremos la línea hacia Cristo. Pero a los otros habremos de seguirlos por algunas generaciones hasta establecer los grupos étnicos que surgieron de ellos. Luego los dejaremos. Porque todo el mensaje está centrado realmente en Jesucristo. Es por eso que muchos nombres no los sabemos. Muchas de las familias no son nombradas para nada. Esto no pretende ser un registro histórico completo, sino un registro que nos lleve hacia Abraham, que nos llevará también a David y luego a Jesucristo. Una vez que hayamos llegado a Jesucristo, ya no será necesario tener las genealogías. Dios ha demostrado que Jesucristo era, como lo prometió, el hijo de David, el hijo de Abraham, hijo de Adán. Así que esto es todo lo necesario para seguir la línea que nos lleva hacia Cristo. Continuamos leyendo y nos dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesés y Tirás. Gomer fue más o menos el padre de los antiguos sumerios. Magog fue de los escitians, el área de Rusia. Y Madai fue el padre de los medas, Javán de los griegos, Tubal y Mesés. Algunos creen que Mesés es el antiguo Moscoví, el actual Moscú, y Tubal, el moderno Tovelés. Tirás, por supuesto, son los tracianos. Así que nosotros vemos que llegamos a las naciones europeo-asiáticas como descendientes de Jafet. En la lectura nos dice los hijos de Gomer. El primero de la lista, y aquí tenemos a los alemanes, Askenaz, Rifat y Togarma. Se piensa que de Togarma salieron los armenios y de Askenaz, más o menos, los alemanes, que vienen nuevamente por la línea de Jafet.
Siguiendo en la lectura nos dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Actualmente Tarsis y demás. Así que usted está entrando ahora en el área de Europa, Escandinavia por supuesto, y finalmente Inglaterra, todos los descendientes, la raza caucásica que desciende de Jafet. Los hijos de Cam, Cus y Seba, Javila, Sabta, Raama. Y toda la variedad de nombres. Nosotros no vamos a ver todos ellos, pero ellos básicamente se dirigieron hacia el sur y poblaron las áreas de África. También una parte de ellos, los descendientes de Canaán, que es Sidón, eran los fenicios. La ciudad hermana de Sidón, por supuesto, esta ciudad se ubica en la costa norteña del Mediterráneo. La ciudad hermana de Tiro, que eran los fenicios. Los jebuseos que habitaron el área alrededor de Jerusalén. Y en el versículo 17 encontramos los ciseos. Ahora, se piensa que algunos de los habitantes de Sin se trasladaron hacia el este y que la raza china desciende de esa rama tan particular. Así fue desde Am, en África, hasta el lejano oriente y el área de Canaán. Ahora se detiene con uno de los descendientes, y cuando llega Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En lugar de vigoroso cazador delante de Jehová, debería traducirse allí, él era un poderoso tirano ante el Señor. La casa se refería a la casa de las almas de los hombres. Nimrod se convirtió en líder en la apostasía. Fue el diseñador de un gran sistema religioso, que se conoció luego como el sistema religioso babilónico o el misterio Babilonia. Todo ese sistema comenzó precisamente con Nimrod. Su madre se llamaba Semiramis. Fue llamada más tarde la reina del cielo y era adorada como tal. Ella decía que Nimrod había nacido sin el beneficio de un padre, que él nació mientras ella era virgen. Nimrod era conocido por sus proezas como cazador, un gran hombre que era muy respetado. En esos días las personas probablemente, debido a sus armas primitivas, estaban muy temerosas de los animales salvajes, es decir, los leones, los leopardos, tigres y demás. Y Nimrod era conocido como un protector de las personas por la habilidad que tenía como cazador. Pero en un día de caza, un jabalí salvaje se abalanzó sobre él y lo hirió gravemente. Durante 3 días se pensó que él estaba muerto, estaba tirado allí en el bosque. Luego de 3 días, su vida volvió. Así que las personas comenzaron a festejar su resurrección. ¿Cómo lo hacían? Pintando huevos y teniendo grandes fiestas durante la primavera. Justamente su cumpleaños era el día 25 de diciembre. Así que ellos acostumbraban celebrar su nacimiento dando obsequios. Bebían, tenían orgías, cortaban árboles y los decoraban con plata y oro en sus casas. Y esto fue unas pocas generaciones después de Noé. La adoración a su madre Semiramis, reina del cielo, y todas las cosas que hacían, todo era el engaño de Satanás, tratando de hacer creer que todo el propósito de Dios comenzó con Nimrod. Y cuando usted comienza a leer la historia de la religión babilónica y la forma en la que preparaban ellos sus festejos, se sorprenderá al ver la iglesia histórica y cómo muchas de sus actividades fueron creadas por Nimrod, que también es llamado Tamuz, Marmaduke, con varios nombres. Su mamá, Astar, Semiramis, los nombres de su madre que era adorada, y precisamente el nombre Pascua proviene del nombre Astarte. Es asombroso que este sistema babilónico se infiltrara en la iglesia. Pero Dios deja a Nimrod registrado, el comienzo del reino de Babel, en el versículo 10.
y fue él quien inspiró a las personas para construir aquella torre que llegaría hasta el cielo. Fue él quien comenzó con la adoración a las estrellas, el comienzo de la astrología, y todas esas cosas comenzaron en esa antigua religión babilónica. La torre literalmente no era para alcanzar el cielo, sino para adorarlo. Sería como un observatorio donde podrían ir y allí adorar las estrellas, las constelaciones, etcétera. Y otras torres han sido descubiertas en excavaciones arqueológicas, allí en la llanura babilónica. Esos eran lugares de adoración. Ahora, estos son los descendientes de Cam. Leemos el versículo 21 y nos dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber. Es de Heber que nosotros llegamos al nombre Hebrai o hebreo. Así que Abraham no es el comienzo de la idea o el nombre de los hebreos. Proviene del ancestro de Abraham, de Heber. Y al continuar la lectura nos encontramos que dice, y Sem, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem se nombran allí, y los hijos de Aram, y vamos a ver de cerca a Heber. A Heber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Bien, sobre esta idea de que la tierra fue repartida, hay algunos que tratan de relatarlo como una teoría científica de la división de los continentes. ¿Se da cuenta? Los continentes han estado flotando, y entonces dicen que originalmente había solo una masa de tierra, pero esta teoría, una teoría en algunas áreas científicas, la apuntan como una referencia que está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice que en sus días fue repartida la tierra. Sin embargo, si usted siguiera los datos cronológicos, descubriría que Peleg vivió en los días de la Torre de Babel, y fue allí que la tierra fue dividida en grupos étnicos. Así que es probable que se refiera a esto. La división de la tierra en grupos étnicos, siguiendo el acontecimiento de la Torre de Babel, en lugar de una idea que respalda la teoría de la división continental. Entre los nombres de los descendientes encontramos el nombre de Jobab, que quizá pudo haber sido perfectamente el Job que tenemos en la Biblia. Así que yo supongo que es un poco más atrás donde llegamos a los descendientes de Abraham. En el capítulo 11 nos dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Probablemente era el hebreo el idioma que hablaban, porque en los primeros registros del libro de Génesis, los nombres de las personas eran hebreos y con significados en hebreo. Y también el lenguaje original pudo haber sido el hebreo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Aquí, estimado oyente, tenemos algo que es realmente muy interesante, porque nos muestra que después del diluvio, ellos tenían hornos para hacer ladrillos, y en lugar de construir sus casas solamente de piedra, estaban adelantados en la fabricación del ladrillo, y lo ponían en el horno, quemándolos completamente. Ellos usaban un mortero con ladrillo quemado. Comenzaron entonces a construir, por supuesto, la ciudad de Nínive, la ciudad de Babilonia. Todas comenzaron a construirse en este período por el mismo Nimrod. Continúa la lectura y nos dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Recuerda, estimado oyente, el mandato de Dios era el de llenar la tierra. Esto es un intento de contramandato a la orden de Dios. Ellos dijeron, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Unámonos, congreguémonos en esta área.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Nuevamente, ahora estamos describiendo las actividades de Dios con términos humanos, como si Dios hubiese bajado a mirar cómo estaban las cosas. En realidad, Dios es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Él estuvo observando la situación durante todo el tiempo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí, estimado oyente, vemos el desarrollo de este sistema religioso. Es muy probable que originalmente Dios pusiera las estrellas en el cielo como señales, y que el Evangelio realmente se viera en zodíaco, la Virgen, el león, pero como Satanás siempre está tomando las cosas de Dios para darlas vueltas, para pervertirlas, del mensaje original que Dios puso allí en los cielos sobre su plan para las edades, allí está la perversión que hay en la astrología moderna, que comenzó, por supuesto, mucho tiempo atrás, allá en la era de Babilonia, en Babel, donde iban a construir esa torre para observar las constelaciones, para observar también las demás cosas en el cielo. Por eso decimos, es probable que originalmente el Evangelio estuviera allí en las estrellas como el mensaje de Dios para el hombre. Ahora, parece ser que los magos que vinieron del oriente para ver al niño Jesús, ellos leyeron correctamente el mensaje en los cielos. Ellos dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos estaban leyendo las señales que Dios había puesto allí. Ahora la Biblia dice que Dios ha puesto las estrellas como señales y para las estaciones. Por eso digo, es muy probable que originalmente el mensaje de Dios estuviera en las estrellas, pero ha sido pervertido. Como yo digo, en la astrología moderna y en la perversión comenzó el declive, cuando las personas empezaron a mirar las estrellas para saber qué influencia tendrán sobre sus vidas, en lugar de mirar a Dios en ellas. Y así Dios, en su palabra, rechaza a los astrólogos, aquellos que hacen los horóscopos para cada mes, aquellos que buscan gobernar sus vidas por la influencia de las estrellas y otros más. Y Dios habla muy fuerte contra esto. Lo habla en la profecía de Isaías. Todo esto es muy antiguo, los horóscopos y todas las cosas que se relacionan. Pero al igual que muchas otras cosas, es probable que en el principio fuera algo puro, con un mensaje de Dios verdadero. Pero ese mensaje ha sido pervertido con el pasar del tiempo. Así que Dios, viendo ese desarrollo, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. O podemos pronunciar también Babel, como usted prefiera. Como la palabra bárbaro, es una palabra desarrollada por los griegos. Esta palabra en griego literalmente es barbar, y cualquiera que no hablara el griego era reconocido como un barbar, porque su acento sonaba muy cómico. Así que todos aquellos que no hablaban griego eran considerados como incultos. Por eso se les llamaba barbar. Simplemente significa que ellos hablaban otro idioma en lugar del griego, que era tan culto. Así es que llegamos nosotros a la palabra bárbaro, que originalmente era sólo un sonido ininteligible, por el cual ellos trataban de imitar otro lenguaje que no fuera el griego. Y decían, oh, este es un bárbaro. Con la palabra Babel sucede lo mismo. Es la imitación de un sonido que no se puede entender. La palabra ha venido con el tiempo a significar confusión, es decir, falta de comprensión. Por eso ellos llamaron a esa torre Babel.